Hola, bienvenida, bienvenido. Es un placer para mí que podamos hablar de esto. Digo placer y esa palabra puede ser disruptiva cuando hablamos de duelo, pero necesito eh, que dar visibilidad al dolor y sobre todo a aquellos duelos que son invisibles socialmente, que son duelos que los llamamos desautorizados, como si el conjunto de la sociedad no pudiera darles el lugar. A ningún duelo le damos el lugar que merece, pero muchísimo menos a los desautorizados. Y hacernos el rato para compartir en esta especie de charla, clase sobre estos duelos, me parece importantísimo. Y por eso el placer de darle curso a esta temática y de que vos, que estás en duelo, o vos que sos una persona que quiere saber cómo acompañar a un ser amado atravesando alguno de estos duelos, se compromete, te comprometas a ser una persona que ahora, con esta información, tiene otras herramientas para acompañar, no solamente para acompañarte, para acompañar a la persona que amás, sino también para brindar información y estar abierto a tener una mirada más disponible, amplia sobre el duelo. Vamos a darle alguna definición al duelo. Nosotros desde la academia hacemos lo que se llama también psicoeducación tanatológica o de duelo, que es también enseñar en qué consiste esto de mirar sin juicio, pero con conocimiento el duelo, sus momentos, las necesidades de las personas que lo atraviesan. ¿Y por qué es tan importante hablar de esto? Porque sigue siendo tabú, porque la gente no quiere tocar las noticias que no son buenas noticias, no quiere hablar de cosas feas, difíciles y mucho menos de la muerte. Sin embargo, la muerte está presente a lo largo de toda la vida, no solamente cuando nos morimos o se muere alguien que amamos. Cuando hablamos de tanatología, a nosotras nos gusta hablar de acompañamiento de finales, porque finales atravesamos todas y todos, desde que somos muy pequeños. Finales de ciclos, finales de etapas de la vida, procesos después de los finales, procesos de inicio, rupturas de vínculos muy importantes a lo largo de nuestra vida, pérdidas diversas, mudanzas, migraciones, cambios de piel, de la piel simbólica, cambios en nuestro cuerpo, enfermedades, cambio en nuestros vínculos, alejamientos de personas que queremos, ruptura de proyectos, pérdida de trabajo, la muerte de personas que queremos y de seres que queremos, plantas, mascotas. Así que los duelos son parte de nuestra vida. Sin embargo, muchas veces no le damos el espacio que merecen porque no nos damos el espacio que merecemos. No miramos nuestros procesos interiores con autocompasión y respeto. Y cuando acompañamos a otro en un momento difícil, le preguntamos cómo está la primera semana, la segunda, el primer mes, el segundo mes, el tercer mes. No solemos preguntarle a alguien cómo está con la pérdida de su mascota o con la muerte de su papá o con la ruptura de su relación de pareja después de 6 meses, porque pensamos que ya está, que ya pasó. Y la verdad es que no pasó. Los duelos, cuando perdemos algo significativo para nosotros, suelen profundizarse con el paso del tiempo. Uno se pone más funcional, no es lo mismo que el shock del inicio de ese duelo. Quiero decir, uno comienza a participar de espacios que había dejado a lo mejor congelados, sale a charlar con amigos, va a trabajar, celebra los cumpleaños. Sin embargo, el duelo es algo que se va tejiendo adentro de uno. No es un trabajo que uno tiene que hacer por el deber ser de hacerlo. No hay forma de hacerlo bien o hacerlo mal. Pero sin embargo, uno va con ese trabajo, con ese tejido que se está haciendo adentro de uno a todos lados. Y cuando el tiempo pasa y las
personas que amamos miran para otro lado, empieza a doler más. Ya no hay tanto show, ya no es tanto esto de, ay, me caigo y caigo en un mar de lágrimas. A lo mejor sí, a lo mejor no. Ya cuando digo show no me refiero a que no sea real, sino que ya no hay tanto visible, no hay tanto para mostrar. Se vuelve como, uy, un dolor sórdido, profundo, de vacío, interno. A mí me gusta decir que con el paso del tiempo el duelo deja de ser tan amplio en superficie, de ser tan ancho, y empieza a ser más profundo. Como si antes fuese una pileta enorme de 1 metro, ahora es una pileta más chiquita de 10 metros de profundidad. Ahora, cuando lo toco, el dolor es profundísimo. No lo toco todo el tiempo, a lo mejor. ¿Y hay un tiempo para hacer el duelo? No, no hay un tiempo, porque los duelos siempre dependen de quiénes somos, de la vida que tuvimos, de las herramientas que tuvimos para atravesar otros duelos, otras pérdidas y otros momentos difíciles en la vida, de cómo nos fue con esos duelos que se tejieron dentro y de nuevo, qué herramientas, qué recursos tuvimos, con el tipo de apego que tuvimos. Si ante lo difícil solemos ir en contacto con el otro, ir a buscar el abrazo, ir a que nos miren, porque eso es lo que aprendimos de chiquitos. Posiblemente necesitemos ir al contacto con la pérdida, con el dolor, con la ausencia, a darle una y mil vueltas al asunto. Pero si nuestra forma de reaccionar al conflicto es dejarlo para más tarde, no mirarlo, irnos, no conectar con eso, tal vez nuestra forma de duelar hoy sea lo mismo. Me duele tanto que no conecto, que pienso en otra cosa, que trato de cambiar una cosa por otra y tiendo más a la evitación. Eso tiene que ver con nuestra forma de ser. No hay una mejor manera. Es como cada una se relaciona con el conflicto. Cuando hay un problema, ¿qué hago? ¿Tiendo a resolverlo rápido o tiendo a alejarme del problema? Cuando tiendo a resolverlo rápido, el duelo también. Y busco resolverlo y un duelo no se resuelve. Y cuando tiendo a alejarme del conflicto, tiendo a alejarme del propio dolor del duelo. Ninguna de las dos cosas eh, nos permite entrar en contacto con el proceso de transformación que implica el duelo. Entonces, ¿está mal inhibir el dolor o ir en busca permanentemente de la resolución? No, no está mal. Es una parte es parte del proceso. En algún momento aparece otra cosa y el proceso se va transformando, pero para poder atravesar el dolor y después encontrar nuevos significados, para mí el duelo no se termina nunca, no es algo que termine, pero sí uno con el tiempo, y no solo el tiempo en sí mismo solo no hace nada, con la posibilidad de entrar en contacto con el proceso de dolor, no de sufrimiento, de dolor, de falta, con la posibilidad de darle lugar a la falta, de darle lugar a la imperfección, de darle lugar a la desilusión, de rendirse, cosa que no sucede al principio, que no tiene por qué suceder al principio, porque es algo fisiológico, tiene su proceso. En algún momento, en meses o en años, depende de la pérdida, del tipo de pérdida, de las circunstancias de la pérdida, y de otras cosas que ahora vamos a hablar. Con el tiempo se llega a una etapa que es la etapa de transformación, donde uno se ajusta a esta nueva realidad y aprende a construir con la pérdida incluida, con la falta incluida. Y aprende a mirar la vida y a reconectarse con nuevos sentidos, con la nueva que soy yo, el nuevo que soy yo después de esta pérdida, y a reconstruir sentidos y significados para mí, a conectarme con mis valores, con lo que yo quiero de la vida, con esta pérdida siendo parte. Para llegar a ese momento del duelo, que es el momento del duelo eterno, es el momento donde el duelo sigue viviendo con nosotros, pero ya es mucho más llevadero, y trae consigo nuevas formas de ver el mundo y es parte como de de quiénes somos.
de nuestra idiosincrasia, de nuestra nueva forma de ser, porque nos reconstruimos como personas, hasta llegar ahí tenemos un largo camino. Y ese largo camino muchas veces depende de los que nosotros llamamos factores mediadores. Depende del apoyo que tenemos. Eh, Hay determinantes del duelo. Sabemos que un duelo puede ser más o menos complicado según determinadas pautas. Por ejemplo, una ruptura, ya sea porque se rompe una pareja o se rompe un espacio laboral o fallece alguien que amo, si una ruptura es repentina, si no la veo venir, si es violenta, bueno, es un factor que predomina una carga en el duelo tal vez mayor. Si yo no tuve duelos previos o los que tuve no los pude tocar, no supe cómo entrar en contacto con el dolor, ahora se me suma el que estoy viviendo con los anteriores. Ese es otro factor que determina que un duelo pueda ser más o menos complejo. Eh, Otro factor es la temática que nos convoca hoy, los duelos invisibles. Un duelo invisible es un duelo que la sociedad no mira, es un factor de riesgo para un duelo más complicado, para pasarla peor, para que sea más patológico o que sea patológico. El duelo en sí mismo no es patológico, pero si en algún momento la persona empieza a aislarse, hay signos de alarma, digamos, para pensar que se necesita ayuda profesional, porque la persona no come lo suficiente, duerme muy mal o tiene ideas de lastimarse o lastimar a alguien, o no deja de rumiar sobre un tema, o tiene síntomas físicos que no puede controlar y que también tienen que ver con su proceso emocional, o tiene emociones desreguladas que no puede controlar, o alguna situación que lo ponga en riesgo, que ponga en riesgo su calidad de vida. Bueno, eso es un factor de riesgo que a veces aparece justamente por no tener apoyo. Y a veces no tenemos apoyo no porque no tengamos personas que nos quieran, sino porque no hay educación suficiente en duelo. Entonces, en los duelos desautorizados, invisibles, no hay apoyo, no hay espacio para mostrar el dolor, para procesar el dolor, para hablar del dolor, para manifestar el dolor. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de duelos, entonces de duelos invisibles como factor de riesgo? Bueno, hablamos de duelos invisibles cuando parece que no está bien sentir dolor por eso que se está perdiendo, porque no es tan importante. Parece que no es tan importante, pero el dolor nunca tiene que ver con el tipo de pérdida. Yo como tanatóloga no puedo decir, tiene que doler más que se muera un padre que perder un trabajo. No, el dolor tiene que ver con la propia historia, con lo que para mí significó esa persona o significó ese proyecto. El dolor tiene que ver con lo que yo signifiqué para esa persona, con lo que yo estoy perdiendo de mí misma, de mí mismo cuando el vínculo se pierde. Y si el dolor más grande de un niño pequeño es la separación, el dolor más grande en la adultez es el duelo porque es un dolor de separación. Nos separamos de algo o alguien y esa separación hace que la ausencia sea completamente presente. De hecho, ese vínculo con esa persona se transforma como en el centro de nuestra vida, cuando a lo mejor antes no era el centro de nuestra vida, cuando eso sí estaba, era algo más. Ahora esa pérdida es central. ¿Por qué esa pérdida es central? Porque necesitamos elaborarla y para elaborarla necesitamos hacerlo con un otro, con otros, con la mirada de otros, con el apoyo de otros, con la apertura y la disponibilidad de otros, que el mundo no siga girando exactamente igual, que el mundo entienda que somos personas nuevas, que estamos descubriéndonos nuevamente, ahora, sin esto que es tan importante para nosotros. ¿Qué pasa cuando lo que perdemos es una mascota que para mí, para vos, puede ser el ser más importante de tu vida? ¿Qué pasa si cuando perdemos, la persona que se aleja o que murió es un terapeuta, alguien que de un día para el otro no está más y que realmente era un pilar de apoyo, un maestro? ¿Qué pasa si es un alumno, si es un paciente? ¿Qué pasa porque socialmente no estamos convocados a los rituales de despedida en esos casos?
No estamos convocados a justamente participar de la comunidad que se junta para poder procesar el dolor en un velorio, en un entierro y en todo lo que viene después. ¿Qué pasa cuando es un amante? Cuando es una relación de la que nadie se había enterado. ¿Qué pasa cuando es un amigo por carta? Cuando es un amigo virtual. ¿Qué pasa cuando es un amigo? Hasta el día de hoy, el parte médico se le da a familiares. Las decisiones las toman los familiares. Los que heredan son los familiares. ¿Qué pasa si empezamos a decir familiares y amigos? Cuando hablamos de el círculo de una persona que sufre. Parece que perder un amigo es algo menor. Bueno, todos tuvimos un amigo que se alejó, todos tuvimos un amigo que se murió. Pero no nos puede doler tanto como le está doliendo en este momento a la madre del que falleció, al hermano del que falleció. Y yo que soy la amiga, y yo que soy el amigo, ¿dónde pongo mi dolor si parece que lo tengo que silenciar o que tengo que ser yo el que apoya a los demás? Porque, bueno, sufren más. ¿Y tu dolor? ¿Qué pasa cuando se trata de un sobrino, de un primo, de un compañero de la escuela? Son duelos prácticamente invisibles. ¿Qué pasa si se trata de alguien que está excluido socialmente? Parece que no está bien sufrir y doler por alguien que tenía HIV, que tenía algún trastorno mental, que estaba internado por su salud mental, porque eso parece que no está bien visto. Internarse por una diabetes, sí, pero internarse por una esquizofrenia o una psicosis, no. ¿Qué pasa cuando es un suicidio y la gente no lo cuenta porque sufrir por alguien que se suicida está mal o o se le pone alguna responsabilidad tanto a la persona que no pudo evitar el suicidio como a la persona que se suicidó? Hay tantos duelos desautorizados y que son tan importantes. Y ahora voy a mencionar uno que me convoca muchísimo y que necesito que le demos cada vez más visibilidad, que es el duelo perinatal. Es el duelo no solamente de los bebés que nacen prematuros o que nacen y fallecen alrededor cerquita del nacimiento, sino aquellos bebés que mueren en la panza, aquellos bebés que mueren con poquitas semanas de gestación o más semanas de gestación. Y dejamos de poner un duelómetro de cuánto tiene que doler, porque si lo perdiste a las 3 semanas tiene que doler menos que si lo perdiste a las 20 y tiene que doler menos de que si lo perdiste a las 40, tiene que doler menos que si lo perdiste a un hijo de 3 años y tiene que doler menos si tenía 20 años. ¿Quién dice? ¿Por qué nos dicen cuánto tiene que doler? ¿Por qué parece que una persona, una mujer que está gestando y pierde a su bebé antes de los 3 meses, ni siquiera lo cuenta, como no contó que está embarazada, tampoco cuenta que lo perdió, y ese duelo se hace en total y absoluto silencio, y ese silencio complica muchísimo la salud mental. Es un antes y un después en la vida. No tenemos con quién hablarlo. Ahora, por suerte, hay incluso nuevas profesiones o especializaciones en salud mental perinatal para acompañar mujeres gestando en diversos procesos personales, porque ni siquiera el licenciado o la licenciada en psicología sabía cómo acompañar un duelo perinatal. Y eso que nos pasó a la mayoría, y eso que las mujeres atravesamos esto. ¿Qué pasa con el duelo de una mujer que decide interrumpir un embarazo? ¿No existe ese duelo? ¿No merece ser acompañada? ¿Cómo voy a hablar de eso si lo decidió ella? ¿Por qué le va a doler? ¿Qué pasa con el duelo de la que decide separarse en una pareja? La que lo deja, de la que es infiel o el que. Son duelos que nadie mira. El hijo extramatrimonial, la última pareja que no es la madre o el padre de sus hijos, pero que no está invitada ni al velorio, ni al final de vida en el hospital, ni a despedirse, que no tiene lugar en los rituales, o una pareja anterior que, que fue importante y no. ¿Qué pasa si me entero hoy que una pareja muy importante para mí, con la que ya no tengo relación en el día a día, fallece? ¿Cómo hago ese duelo?
¿A quién le importa? ¿Con quién lo hablo? ¿Cómo me reúno con otras personas que están sufriendo lo mismo que yo para poder procesar? Ay, es un montón, es un montón. También hay otras personas excluidas, no solamente las personas que, que han atravesado algún tipo de enfermedad estigmatizante, como la enfermedad mental, el HIV, también cualquier tipo de discapacidad. Parece que perder a un amigo, un hermano, una persona con discapacidad es hasta un alivio. Y a veces la muerte de las personas que están alrededor son un alivio. Por muchas razones puede pasar eso. Pero esto no tiene nada que ver con que la persona tenga una discapacidad. Tiene que ver con nuestro vínculo, con cómo fue formado, con cómo es la división de tareas entre los que sí estamos sanos, entre comillas, y nos ocupamos de aquellos que necesitan nuestra ayuda. Tiene que ver con la falta de sostén, ese alivio, generalmente. Otro duelo muy invisible es el duelo de las relaciones complicadas. Cuando no me hablaba con mi mamá, no me hablaba con mi papá, tenía un vínculo muy difícil con mi hermano, con mi hijo, y esa persona fallece. Parece que no va a doler, porque si total la vida no lo veía y estaba enojada. Duele más que nunca. Hay tanto para procesar cuando el vínculo en vida era complicado, porque da todo, da alivio, da culpa, da enojo, da terror. Y quedó tanto adentro que no se pudo poner en juego, quedó tanto por resolver, que resolver sin que la otra persona esté en cuerpo es aprender a resolver adentro. Y eso es algo que nos cuesta muchísimo a la mayoría de las personas, aprender a resolver adentro. Hay, como verán, muchos duelos. Me voy a fijar en el machetito que me había hecho a ver si hay alguno más que no mencioné y y que quiero mencionar, porque existen los duelos del duelo y son tantos y es tan importante darle luz. El hijo de una pareja anterior, yo no era la madre, yo fui la madrastra. ¿Qué pasa con la pérdida de ese vínculo? La pérdida porque nos separamos, no necesariamente porque se haya muerto. ¿Qué pasa con esa pérdida? ¿Con quién hablo de esa pérdida? ¿Con quién hablo de la pérdida de las familias ensambladas? Porque no solamente pierdo una pareja, pierdo los amigos en común, pierdo familia que queda de un lado o queda del otro. Y cuando se rompe un vínculo, pierdo las palabras en común, el lenguaje en común, cómo nos llamábamos, los códigos que teníamos. Ese dolor siempre duele y es un dolor del que muy poca gente habla, porque perdemos una parte de nuestra biografía, no solo cuando se mueren nuestros padres y abuelos, perdemos una parte de nuestra historia que esa persona no va a dar cuenta nunca más de eso que vivimos y donde estábamos solo vos y yo, él y yo, ella y yo. Otra pérdida importantísima es el duelo de lo que todavía no ocurrió, pero iba a ocurrir, estaba en mi fantasía, estaba en mis planes, estaba en mi corazón, iba a pasar. El duelo de lo que no ocurrió es uno de los duelos más grandes, porque es el duelo imposible de hacer. Es como un duelo de la fantasía y el rendirse ante esa gran frustración es enorme y requiere mucho espacio, por eso puede doler más, incluso puede doler más. La separación de una pareja con la que estuve poco tiempo, teníamos mucho por hacer y no pasó, que la separación de una pareja con la que hubo mucho amor y muchos años. No hay duelómetro. Tiene que ver con cada uno, con nuestras expectativas. El dolor tiene que ver con el apego, con la necesidad que hay, con las expectativas y con el tener o no tener cosas pendientes. Otro que me había notado era, por ejemplo, la expareja de un amigo. La, qui- ¿Quién me acompaña a duelar que mi amigo se separó de alguien que yo quiero y que no me da tampoco para seguir ese vínculo? O fallece la expareja de un amigo.
Después está el duelo por los asuntos pendientes, por lo que quedó trunco, que es un duelo adentro del duelo de la pérdida. Adentro del duelo de la pérdida hay otros duelos. De hecho, llamamos pérdidas secundarias a la muerte cuando, por ejemplo, se muere mi padre y cambia mi vínculo con mi madre, porque mi madre ya no es la misma sin mi padre. Entonces ahora cambio yo en el sistema y ahora yo soy sostenedor de alguien que antes no era, que era sostenedora para mí. Entonces, ¿qué pierdo con esto que pierdo? Hay un montón de cosas. ¿Cuál es la que más duele en este momento? ¿No? Ahora falleció mi hermana. ¿De qué se trata ser la hermana de estos hermanos que siguen vivos, pero que tienen la misma falta que yo, pero es distinta? ¿Cómo es ser la hija de mi madre cuando mi madre es la madre de alguien que murió? Esas son las pérdidas secundarias en el duelo. También están las pérdidas concurrentes, que es cuando suceden varias cosas al mismo tiempo. Y en el mismo momento perdí el trabajo, mi pareja y me diagnosticaron una enfermedad. Son duelos simultáneos. La vida se rompe en mil pedazos. A veces pierdo mi rol social. Yo era una persona respetable y por alguna razón algo, un rumor, algo me manchó. Perdí la edad para pertenecer a un mundo. Se pasó mi tiempo. ¿Y quién habla de eso? ¿Quién habla de perder la oportunidad de tu vida? Uf, es un montón. Es un montón porque además cuando hablamos de duelo siempre tenemos que hablar de los duelos anteriores. Y los duelos anteriores, como ya dije, empiezan en la primera infancia, cuando se termina la etapa del jardín, cuando perdemos una señorita, un profe, cuando fallece algún amigo o compañero, cuando vemos el dolor de cerca en un gato, en un perro, en una mascota que amamos, en una casa a la que no vamos a volver, en un cuerpo que cambia. Otro duelo invisible es cuando crecen nuestros hijos. Los tenemos ahí, están vivos, tal vez tienen la mejor salud del mundo, pero ahora tengo un adolescente y la nena que tenía ya está, no vuelve más. La voz que tenía esa nena no vuelve más, el pelo que tenía esa nena, la forma de hablar, la sonrisa, los intereses, la forma de saltar, de buscarme, de abrazarme, no está más. La infancia de nuestros hijos es un duelo invisible. La adolescencia de nuestros hijos, la primera juventud, ni hablar de nuestros nietos. Pasa incluso con nuestros hermanos menores. Y después está el duelo de que nosotros somos la pérdida de alguien. Nosotros somos la falta de alguien. Nosotros somos eso que otro está elaborando de una manera muy dolorosa y profunda. Sin duda, hice un podcast especial sobre corté con una amiga o con un amigo, porque el duelo de los amigos es algo que muchos llevamos a cuesta de una manera muy difícil de procesar, sobre todo cuando no hubo palabra. Con la amistad sucede que no te sienta nadie en un bar para decirte quiero dejar de ser tu amigo. Nadie pone palabras, nadie pone explicaciones. Y cuando no hay palabra, es peor que cuando la persona se muere, porque si se muere, se murió, pero si decide no elegirme y no me dice que esto terminó, como puede ser en una pareja, te dejé de amar o terminó o no quiero por acá o no me interesa, el que se aleja sin poner palabras genera un dolor, un vacío que traumatiza. Tanto es así que seguimos soñando con aquellas cosas que nos trauman. Durante mucho tiempo seguimos soñando. Ay, bueno, vamos a pasar a algunas cosas más teóricas para contarles. Yo creo que ya hablé del dolores. Yo quiero contarles que mi intención es visibilizar estos duelos, darles lugar a hablar de ellos y de todos los que no se me están ocurriendo, el duelo de la migración. Y dicen, bueno, pero vos quisiste mudarte de país, ¿sí? Los duelos que no es la jubilación, pasar un tiempo sin salud o postrado en una cama porque tengo la pierna quebrada, no importa que vaya a recuperar la movilidad en algún momento. El duelo de no poder limpiarse solo la cola.
porque pasé por una cirugía. Hay un montón. Pero una vez que los nombramos y le damos lugar, después, con el acompañamiento tanatológico, ya sea en grupos de duelo, en consultas particulares, se trabaja de la misma manera, porque el dolor siempre es único para cada persona. No es que yo trabajo diferente si el duelo es por una cosa o por otra. Hay algunas diferencias. Por ejemplo, cuando se muere alguien que amamos, tenemos que revincularnos con esa persona que no está, pero está. O sea, está en el imaginario. No sé si vos creés o no en la vida después de la muerte, pero al menos está en los recuerdos, en el alma, está presente. Y tenemos que aprender a hablar con esa persona dentro de nosotros. En cambio, cuando se trata de una desvinculación por decisión de alguna de las partes, como puede ser una pareja, tenemos que aprender a desvincularnos, no a revincularnos. Entonces ahí hay algunas diferencias importantes. Pero después trabajamos de la misma manera, expresando, aprendiendo a sentir las emociones, sintiéndolas en el cuerpo, con herramientas. En este mismo taller va a haber herramientas especiales, tal vez ligadas no solamente a duelo, sino al trabajo que nosotros hacemos con todo tipo de personas que está atravesando un momento difícil, como puede ser un síntoma físico, un síntoma vincular, una piedra en el zapato, un momento de obstáculo. Y hay mucho para hacer, mucho para hacer. Con un otro, si es posible, en un espacio terapéutico, y si no, con uno mismo, su propio cuaderno, sus ejercicios, comprometiéndose, poniéndose 1 hora todos los días de su vida, o al menos de 1 hora por semana, a trabajar en lo propio. Trabajar no tiene que ser un mandato, no me interesa el mandato del buen doliente, que es el que se ocupa de sí mismo, no. No tiene que ser un mandato, tiene que ser una elección de vida para conectarse con uno, para darse a uno lo que uno necesita. Y bueno, ir a lo práctico, ¿no? Que es expresar. Expresar escribiendo, hablando, diciendo, cantando, bailando, haciendo cerámica, haciendo collage, poniendo mi dolor en algún lado. Pero antes de llegar a los recursos prácticos que tenemos como parte de esto que nos convoca, les voy a contar algunas cosas sobre el duelo. Los determinantes del duelo que antes ya había mencionado son, o sea, ¿qué es lo que hace que un duelo sea más transitable o menos transitable? Es, ¿cuál fue mi vínculo con eso que perdí? ¿Cuál es mi historia como doliente? ¿Y cuál es la historia que tuve con eso que perdí o la persona que falleció? ¿Cuáles fueron las circunstancias de la pérdida o de la muerte? Si fueron más repentinas, menos repentinas, más violentas, menos violentas. Si tengo o no tengo la posibilidad de realizar rituales ligados a esta pérdida. Si puedo saber la verdad, si puedo entrar en contacto con algún ritual que me permita empezar la elaboración. Rituales tiene que haber no solamente en un fallecimiento, en todo tipo de ruptura, porque el ritual nos ayuda y a veces lo tenemos que inventar a ese ritual. Si hay una red afectiva que contiene o no al doliente, si hay una contención social, si la sociedad mira o no mira ese dolor. ¿Cuáles son las religiones o las creencias con respecto a qué está pasando y con respecto a la vida, a la muerte y a los finales de la persona? Obviamente que una creencia que sostenga que la muerte no es un final puede que haga un proceso de duelo menos doloroso, pero no todos tienen esas creencias y las creencias no se pueden programar como si fuesen botones, ¿no? Que aprieto y entonces creo. Siempre se respeta la creencia básica de cada uno porque no es algo intercambiable, no es algo modificable en el corto plazo. Y un determinante importante de duelo es qué significa para mí lo que perdí y qué significaba yo para lo que perdí. Un duelo siempre es un proceso de combate, por eso esto de batirse a duelo, proceso de combate interno, una parte mía con otra parte. Es un proceso inevitable de contacto con el dolor. Y siempre se inicia ante la pérdida de algo que es significativo para mí. No tiene por qué ser para la otra persona, sino para mí. Hay un montón de autores que hablaron sobre etapas del duelo. A mí no me interesa entrar en las etapas porque no son compartimentos estancos. Sí me gusta hablar de momentos importantes en el duelo.
En general, al principio puede haber un momento de shock o negación, como la sensación de esto no puede ser cierto, esa sensación de despersonalización, de irrealidad. Después viene un momento de emociones muy fuertes, como pueden ser emociones vitales, quiero decir. No solamente la angustia que puede estar, sino el miedo, el pánico, la ira, la culpa. Emociones que son máscaras del dolor nos permiten darnos tiempo para conectarnos con el vacío y la ausencia, porque el vacío es algo muy difícil de transitar y mucho menos vital, que nos deja ante una imagen de nosotros mismos mucho más desvalida y vulnerable. Entonces a veces vienen una temporada de emociones fuertes y empezamos a vivir una irrealidad, como un momento de locura, como si viéramos con los ojos abiertos algo que no tendría que haber sido visto, una sensación de crecí de golpe, de tuve que madurar y yo no quiero estar acá. Se parece como esto de hacerse grande, a descubrir que Papá Noel no existe, como una sensación de traición, al menos las primeras pérdidas más grandes. Es una gran oportunidad el duelo para interiorizar este principio de realidad en el que me doy cuenta que la pérdida es parte de la vida. Y tenemos micropérdidas y pérdidas grandes, digo. El dolor grande en una pérdida aparece si fuimos importantes para el otro, si, si lo que estamos perdiendo en esa separación nos rompe una parte nuestra. Y el otro se lleva una parte nuestra. Aparece el dolor de lo que pasó y no volverá a ser, y aparece el dolor de lo que no fue y no será. Son dolores muy, muy grandes. Como dijimos, está el duelo del lenguaje común, los ojos del otro que ya no darán cuenta de nosotros ni nos hablarán de esa manera nunca más. Se rompe como el pacto con la realidad. Y ahora tengo que recordar que era cierto, que la muerte es parte de la vida, que algún día me voy a morir y que las cosas se terminan. Ay, empezamos a sentir que en esa parte que se extirpó de nosotros, que nos sacaron, crece como un fantasma que es esa parte, pero no es real, es como virtual. Y toma todo el lugar. Mientras los duelos se superponen y la muerte siempre rememora otras muertes y los finales rememoran otros finales, me encuentro con una sociedad que no sabe hablarle al doliente, no sabe qué decirle. Y está llena de mitos en relación al duelo. Mitos como que hay un dolor que tiene que ser peor que otro. Sin embargo, yo he visto los duelos más complicados con personas con duelos invisibles, el duelo por la pérdida de una mascota, el duelo por la pérdida de la salud, por la pérdida de una pareja, por la pérdida de la imagen social, por la pérdida de la imagen pública. Otro mito es que las personas que perdieron seres amados son muertos en vida, no sienten placer, no se diviertan. Eso también es un mito. O sea, la persona en duelo pasa por todas las plataformas emocionales. Que sentir culpa, enojo, negación está mal. Y es esperable y saludable que así sea. Otro mito es que el dolor te destruye y el dolor construye. Lo que destruye es no conectar con el dolor cuando el dolor está presente. Lo que destruye es el sufrimiento, que es un padecimiento psíquico que se le agrega al dolor, que es la narrativa sobre el dolor, que es lo que debería y no debería pasar en relación al dolor. Otro mito es que cuanto más hemos amado, más duele. Y no necesariamente es así. El amor es algo que tiene tantas definiciones, pero si dimos todo lo que teníamos para dar, hay algo ahí que está bien cerrado. Al final de la vida la gente se arrepiente de lo que no hizo, no de lo que hizo y hizo mal, porque eso es parte de errar, parte de vivir. Otro mito es que el duelo sirve para olvidar. El duelo nunca es para soltar, ni para olvidar, ni para despedirse, ni para cerrar. El duelo es para revincularse y sirve para reubicar eso que se perdió, ese vínculo. Otro mito es que después del dolor siempre viene la aceptación. Y la verdad es que es un péndulo. El duelo es un péndulo entre un funcionamiento que está ligado, muy cercano a la pérdida y como que rememora la pérdida y está en contacto con la pérdida y un
funcionamiento ligado a la reconstrucción, ligado a salir al mundo. Entonces se arma como un péndulo en el que al principio uno está como más ligado a la pérdida y después más ligado a la reconstrucción, pero que va y viene. Por momentos estoy como muy conectado con el dolor, por momentos estoy conectado con mi reconstrucción o estoy conectado con la vida, por momentos estoy conectado con la muerte, por momentos con la vida, por momentos con las dos cosas al mismo tiempo. Otro mito es que el tiempo cura todo. El tiempo te espera los años que sean necesarios si uno en el mismo lugar, congelado. El tiempo es una plataforma donde las cosas suceden o no suceden. Es necesario, pero no es suficiente para que suceda el duelo. Otro mito es que la persona va a rehacer su vida y la verdad es que la va a transformar, la va a reconstruir de una forma distinta, pero no empieza de cero. Otro mito es que un clavo saca el otro, o que si perdí un hijo, bueno, me va a hacer feliz o lo va a reemplazar, o si perdí una pareja, otra. Y la verdad es que cuando aparece lo nuevo, en la nueva pareja, el nuevo hijo, después de una pérdida, se rememora más la pérdida anterior. Está la gracia, la felicidad, pero aparece de nuevo con mayor dimensión el dolor. ¿Y cómo es entonces un duelo habitable? Bueno, es un duelo en el que nos entregamos a todas las plataformas emocionales, es un duelo que podemos hablar, es un duelo donde no nos asusta y no le asusta al otro, incluso la etapa de angustia profunda o de depresión, donde no tenemos fuerza para hacer la vida cotidiana y que eso pueda ser acompañado, tal vez con una consulta profesional, tal vez con señales de alarma, pero que pueda ser acompañado porque es un tiempo donde nosotros nos identificamos con lo perdido y esa persona que perdimos o ese ser está permanentemente en diálogo interno con nosotros. Parece que hasta nos transformamos en esa persona. Entramos como en una etapa también de descanso físico, de falta de movimiento. Nos relacionamos compulsivamente con lo que el otro nos dejó, sus objetos, su olor, sus recuerdos, su forma de hacer las cosas, sus prácticas favoritas, su música, sus audios, sus videos, sus redes sociales. Es la presencia totalitaria de la ausencia. Lo perdido ocupa mucho espacio, más espacio que antes. Sin embargo, este infierno en algún momento termina y a fuerza de palabras, de espacio, de contacto con el otro y de símbolos y rituales, pasamos a la etapa de transformación y a la vuelta del deseo, el deseo de hacer otra cosa que no sea duelar. El duelo deja de arder y parte de nuestra energía puede volver a volcarse en otra cosa. Lo perdido se recoloca en un lugar delimitado y nos reconciliamos con la realidad. Duele, pero es inevitable y de alguna manera nos adaptamos. Y ese es el momento donde redefinimos el sentido de la pérdida, nos redefinimos nosotros. Hay nuevos significados, hay un nuevo esquema de creencias alrededor nuestro. Crecimos. El duelo no se achicó, nosotros crecimos y crecimos mucho. No tiene por qué reconfortarnos saber que vamos a ser transformados, pero vamos a ser transformados. Bueno, ¿cuáles son los duelos patológicos? Bueno, cuando un duelo lleva a poner en riesgo a la persona o su calidad de vida con conductas autoagresivas, ideación suicida, adicciones, anorexia, insomnio sostenido, aislamiento absoluto, ¿no? Somatización, diagnósticos que comprometen su salud, o una reapertura de alguna patología psíquica o física. Todo esto requiere un trabajo interdisciplinario, ¿sí? También cuando hay una emoción que está muy fuerte y no podemos como conectar con otras emociones, ya sea la culpa, el enojo, el dolor, la angustia, si solo estoy en una, y si solo estoy como fijado en una idea, en una rumiación, también. Y en algún momento nos vamos como separando de esa separación, vamos dándole lugar a que esa separación anide en nosotros y nosotros crezcamos, pero esa fuerza de palabras, de símbolos y de ayuda mutua, de contacto con los otros, por eso hace tan bien el grupo de apoyo o el grupo de pares que perdieron algo similar, porque nadie te va a entender como esa persona que perdió algo
Y si también está viviendo un duelo desautorizado, poder hablar con liviandad y total, hasta con humor, pero con total liviandad y nada de solemnidad de de lo que estamos atravesando. Soltar el dolor no es soltar lo perdido, ¿sí? En todo caso es resignificarlo en un lugar más difuso, más sepia, como un recuerdo que se prende por momentos, pero a veces sigue teniendo un contenido muy profundo y muy doloroso. Que alivia a los dolientes tener una forma más amplia de ver la vida, estar en relación con el dolor y la finitud en la vida, hablar más del dolor, del duelo, de lo que termina, comprender que la muerte no es injusta en sí misma, sino que es parte de la vida, y que es intrínseca a todo proceso. Tener alguna creencia que nos ayude a atravesar esto, y a veces esas creencias se pueden ir también construyendo. A veces necesitamos como conectarnos nuevamente con la espiritualidad. Hay voces que nos ayudan y otras no dentro de la espiritualidad. Hay algunas cosas que nos vibran y nos dan sentido y otras que no. Y ir al encuentro de adentrarnos con curiosidad, saber qué más, qué otras visiones hay sobre la vida y la muerte es interesante. Alivia permitirnos la infancia interior, reconectarnos con el bebé que somos, con nuestro niño interior, y darle lo que necesite: atención, abrigo, comida, dulces, paseos, descanso, contacto físico, a veces sensualidad, sexualidad. Lo que nuestro cuerpo necesita es muy importante. No pasar frío, no pasar calor, darse espacio para que ese cuerpo, que es una plataforma, así como lo es el tiempo, nuestro espacio es el cuerpo, y darle mucha importancia. Como dije, es clave hablar, es clave escribir, es clave cualquier expresión que no esté guiada. O sea, dibujo y dibujo lo que siento, bailo y bailo lo que siento, canto y canto lo que siento. Y los rituales y los símbolos son importantísimos para aliviar. Alivia encontrar en la muerte la potencia de un amor, la belleza de la pérdida, que está también. Cuando es una forma de reencontrarnos con el sentir y con las preguntas acerca de quiénes somos, qué sentimos, qué queremos del tiempo que queda, ¿no? ¿Qué vamos a hacer ahora que nos damos cuenta que somos finitos? Pensar en el duelo día por día, conectando con los actos más mundanos, a veces proponiéndonos, bueno, el objetivo de hoy es levantarnos y ir al súper. Objetivos pequeños, cotidianos. Y por último, prepararnos para perder, hablar sobre nuestra propia muerte con otros, preguntarnos acerca de lo que quieren los otros en sus finales. ¿Cómo sería si llegara a suceder? ¿Qué quiero? ¿Qué quiere el otro? La vida son destellos de resistencia, arte, sublimación y elaboración de ausencias que dejan los amores. Y eso a mí me maravilla, yo me agacho y me honro ante eso. ¿Qué no decirle a un doliente? Un montón de cosas que decimos todo el tiempo. El muerto está con Dios, está en un lugar mejor, te está cuidando, ahora es un ángel. Es una locura pensar que otro puede estar mirándote y dedicándose a cuidarte y mirando omnipresentemente todo lo que haces y lo que no haces. A veces puede ser una tortura pensarlo así. Otra cosa es llamarme cuando me necesites. No sé cuándo te necesito. Si estoy sufriendo una pérdida, necesito que me des ideas concretas. Voy mañana a tu casa a las 2 de la tarde y vemos una serie, te llevo un chocolate, te llevo milanesas. Ayudas concretas, ideas concretas. Otra cosa es que no decir, pensar en otra cosa, sos fuerte. Si sucede, conviene, para algo esto pasó, era un ángel, tenés que ser fuerte por tus hijos, agradecido que tenés hijos sanos. Ay, ni los hijos ni la salud nos ahorran el dolor. No queremos un deber ser más. Necesitamos ayuda práctica con los hijos, con la salud. No tener que valorar lo que tenemos. Eso no nos ayuda a que nos digan: sos joven, vas a rehacer tu vida, vas a volverte a enamorar, ya va a pasar. No alivia. Todo eso no alivia. Bueno, creo que hay un montón de otras cosas que no alivian y que pueden estar presentes, que ustedes pueden conocer también más. Las personas no se reemplazan, las pérdidas no se reemplazan con cosas, siempre nos acompañan. Y me emociona estar
en este espacio, hablando de estos temas. Me gustaría mucho que se junten entre ustedes las personas que están atravesando duelos invisibles. Quería contarles que me faltó decir, me parece, que hay muertes estigmatizantes también, tipos de muerte, no solo el suicidio. Adicciones, personas trans, prostitución, homicidio, que también generan una carga especial. Y que muchas veces lo que nos trauma no es el trauma en sí mismo, sino la falta de apoyo de una relación consistente durante el trauma. La falta de apoyo durante el post-trauma es una pérdida secundaria. O sea, darme cuenta que no tengo apoyo en el duelo a veces duele más que el duelo mismo. Por eso es muy importante eh, contar con personas especializadas en duelo como tanatólogos. Bueno, hay autores que hablan de tareas del duelo. A mí no me gusta la palabra tareas, pero entiendo a dónde van. Entiendo a dónde van. Gordon, por ejemplo, habla de aceptar la pérdida, que eso lleva todo un tiempo, experimentar el dolor, entrar en contacto con el dolor, después ajustarse a la pérdida, readaptarse y recolocar emocionalmente la pérdida como momentos. El modelo que más se usa ahora para pensar el duelo es el modelo de los mecanismos de afrontamiento, que era esto que hablábamos del péndulo, que son mecanismos, estrategias que tenemos fisiológicas para enfrentar la pérdida, que van orientadas algunas hacia la pérdida, pasamos tiempo añorando, llorando, recordando, rumiando, y por momentos orientamos el afrontamiento hacia la restauración, hacia el cambio de identidad, hacia los nuevos roles, hacia la reconstrucción de creencias, y la clave es la oscilación entre ambas. ¿Sí? Al principio tenemos más tendencia hacia la pérdida y luego más tendencia hacia la reconstrucción. Un profesional puede evaluar si hay un duelo crónico, ¿no? Que es como una ausencia de progreso y con síntomas muy intensos orientados solo a la pérdida, donde ahí puede haber una posible relación de dependencia o un apego ansioso, ambivalente, y si la relación con la persona fallecida ha sido difícil, puede como cronificarse este duelo, donde hay una confrontación permanente con el dolor, llanto persistente, desesperación, angustia y miedo sostenido meses y meses. También puede haber un duelo inhibido, pospuesto o ausente. La persona está como anestesiada y volcada íntegramente a tareas de reconstrucción y no contacta con el dolor. Eso puede tener que ver con un estilo de apego más evitativo y el rechazo como un manejo de la sintomatología. Eso lo tiene que evaluar también un profesional del tema. También puede haber un trastorno de estrés postraumático, donde hay ansiedad y reexperimentación continua del trauma con imágenes, rumiación. eh, y es como un intento que tiene el cuerpo de reparar y no consigue hacerlo. Para eso es importante hablar, rituales, apoyo de las personas que amamos y también del entorno terapéutico. Las emociones siempre son positivas, son adaptativas. El miedo sirve para pedir ayuda, para prepararse, para protegerse. El enojo sirve para tener energía, poner límites, ser asertivo, reafirmarse, proteger el espacio personal. El dolor sirve para pedir ayuda, para elaborar, para buscar significados, para aceptar, para ir para adentro. El amor sirve para hacerle honor a la pérdida, para establecer nuevas y plenas relaciones y decisiones. Sin embargo, hay emociones que se desadaptan y eso también es importante tenerlo en cuenta como una señal de alarma. Cuando el miedo se transforma en disociación, ansiedad, pánico, parálisis, adicciones, hiperactividad, hay algo para mirar. Cuando el enojo se transforma en resentimiento, irritabilidad, odio, búsqueda obsesiva de culpables, hay algo para mirar. Cuando el dolor se transforma en victimismo, culpa permanente, abandono, o culpar a otros o culparme, depresión, hay algo para mirar. ¿Sí? Y es muy importante que mirar la vulnerabilidad previa de la persona, el historial de salud mental, los duelos anteriores, qué estrategias o no estrategias tiene la persona para afrontar procesos, esquemas mentales previos, estilos de apego, la intensidad traumática de lo que pasó, ni hablar muertes inesperadas, muertes de menores, muertes con violencia, desapariciones, muertes agresivas, homicidios, negligencia médica, muertes que se podrían haber evitado por accidentes, suicidios, muertes a destiempo, mujeres que mueren en el parto, niños muertos, hijos, nietos, sobrinos, y que hay que mirar la ausencia de factores mediadores, que son estos factores de apoyo que son tan, tan importantes. Y hay una autora
se llama Alba Payás, que ella presenta etapas del duelo y también las relaciona con tareas como Worden. Ella habla de una primera etapa que es aturdimiento y choque, donde lo importante es manejar la sintomatología porque la persona está en estrés agudo. Entonces hay reacciones de choque, de negación, de no poder creer. Son reacciones adaptativas para manejar la intensidad del dolor, porque ese no poder creer me da tiempo hasta que pueda conectar con el dolor. Y la tarea es manejar los aspectos traumáticos de la pérdida. Luego hay un momento de evitación y negación, como una barrera del dolor. Entonces necesito que la habitación de la persona que falleció esté igual, necesito conectar permanentemente con que algo se detuvo en el tiempo y hago como si estuviera vivo, ¿no? O no siento nada o estoy anestesiado. Y la tarea es aumentar la tolerancia a conectar con el dolor poquito a poquito, muy despacito. Luego puede haber otra etapa que es de conexión con el dolor, de integración de las emociones, donde hay que dotar de significado la experiencia y a veces estamos en pleno conexión con el dolor y empezamos a hablar de las emociones y a ubicarlas en el cuerpo, a dibujarlas, a tenerlas presentes. Y empezamos a tratar todos los aspectos vinculares que están afectados. Y luego una etapa de crecimiento, transformación, donde dijimos que hay nuevos esquemas mentales donde podemos integrar la pérdida e integrar los significados. Para mí es muy importante que la persona que acompañe de forma terapéutica eh, es, s- sepa lo importante de esa relación, porque no podemos ser una nueva pérdida para la persona, ¿no? La elaboración de una ruptura tiene que darse dentro de otra relación. Y si esa otra relación es la relación terapéutica, es muy importante esa relación. El doliente necesita saber que su relato impacta en el terapeuta y que ese terapeuta no es neutral, que siente compasión, que es activo, que toma la iniciativa, que lo acompaña, que lo valora, ¿no? Y eso es muy importante en el vínculo con un otro. La empatía no es ponerse en los zapatos de alguien, es abrir preguntas, indagar, explorar, ver cómo realmente, o sea, para que yo sienta empatía quiero que me cuentes más, cómo es ese dolor, cómo lo sentís, qué significa para vos, ¿no? El terapeuta responde a las necesidades de relación que tiene el doliente de una forma efectiva, como lo debe hacer una madre de algún modo. Lo siente, sintoniza con él, constata si lo que le dice le resuena o no le resuena, no le da órdenes, no emite juicios de valor, está como en la misma longitud de onda, lo siente. Detrás de un duelo siempre está lo sagrado y el encuentro con ese otro es sagrado. Para mí trabajar de lo que trabajo es sagrado. Estar dando este taller es sagrado. Tu dolor es sagrado. Lo valido, lo reconozco, lo honro, le doy un lugar en mi corazón. Es muy importante que el terapeuta no dé directivas, no le diga lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer, lo que tiene que sentir y lo que no tiene que sentir, y lo que no tiene que sentir. Porque el objetivo de la relación terapéutica no es que sienta dolor o que evite tal o cual conducta, sino es abrir espacio, acompañar, darle lugar, elaborar, abrir esa ventana de tolerancia donde el doliente puede ir conectando con lo que sucede, dando borde, dando sentido. Bueno, evitamos obviamente nosotros preguntas cerradas, preguntas manipuladoras como ¿no crees que deberías ir menos al cementerio? ¿No crees que deberías divertirte más? No. Eh, no tratamos de llevar al otro a ver lo positivo, a ser agradecido. No, no lo distraemos con otra cosa, ni lo interpretamos. Lo ayudamos, sí, a leer este mapa, que es el duelo. Sí, eso sí. Bueno, mm, creo que para este taller ya está. Estaba viendo si habría otro tema o no. Me parece importante hacer
que ustedes puedan hacer con cada uno de ustedes su propia historia, su línea de tiempo. Eso se ve, por ejemplo, en el taller Entrar en Crisis, la línea de tiempo en relación a los propios duelos, en relación a las propias pérdidas, trabajar las pérdidas. Es, es de un nivel de riqueza enorme, enorme, enorme. Yo les agradezco enormemente este espacio y bueno, si quieren abrir su proceso personal, saben que existe la posibilidad de contactar con algún terapeuta tanatólogo, tanatóloga de nuestro equipo, y que también hay grupos de duelo que no funcionan todo el año, pero en algún momento funcionan, y que si no, hay más para seguir estudiando, investigando, porque a veces sentimos el llamado de acompañar a otros cuando pasan por duelos difíciles. Y vos podés también transformarte en una persona que acompañe finales, duelos, y ser tanatólogo con nuestra formación en tanatología o con cursos de apoyar, para apoyar a otros a atravesar el dolor sin necesidad de ser un profesional, sino tener herramientas para atravesar, ayudar a atravesar, acompañar, facilitar el proceso de las personas que amamos y nuestros propios procesos. Gracias por estar del otro lado. Te dejo un abrazo inmenso, 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 inmenso. Y ha sido un placer para mí este ratito, charlando juntas, juntos. Gracias.